Estamos empezando la jornada con malas noticias, como ha sido ya la tónica durante muchísimo tiempo atrás. Malas noticias que nos llegan desde la provincia de Santo Domingo, ¿no? Donde hoy, en horas de la madrugada y la mañana de este lunes 9 de mayo, se ha registrado un amotinamiento, ¿no? El Ministerio del Interior, a través de sus redes sociales, y no sé si tenemos por ahí ya lista la captura para que ustedes vayan leyéndolo conmigo, en su cuenta de Twitter a las 5 de la mañana con 59 minutos, el Ministerio del Interior informaba que ante el amotinamiento registrado la madrugada de hoy en el Centro de Rehabilitación Social, en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas, comunicamos que hasta el momento no existe información real de víctimas y heridos. La Policía Nacional brinda apoyo al SNAI para controlar la situación. Eso decía la cuenta, o dice la cuenta del Ministerio del Interior, que fue citada minutos después por el titular de esta cartera de Estado, que es el general Patricio Carrillo. Desde el primer día trabajamos por superar los problemas del sistema penitenciario, pero es complejo encontrar soluciones rápidas en un ambiente de alta contaminación y violencia. Se dispuso el traslado de más policías para enfrentar el amotinamiento, se coordina ya con Fuerzas Armadas. Esas las primeras reacciones por parte de las autoridades del gobierno nacional ante lo sucedido la madrugada de este lunes 9 de mayo de 2022 en Santo Domingo, donde varios ciudadanos, periodistas, han generado ya reportes e información de lo que han podido escuchar desde los exteriores de este centro de privación de libertad, ¿no? Se reportan disparos y detonaciones en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, según información extraoficial. Hechos habrían iniciado en horas de la madrugada. Al sitio ha llegado la policía y cuerpo de bomberos. Esos son los reportes que se generan a esta hora, ¿no? Ante el amotinamiento registrado la madrugada de hoy en el Centro de Rehabilitación Social, como les decía hace un instante, el Ministerio del Interior y la policía hasta el instante o al momento no genera mayor detalle ni mayor información con respecto de cuáles serían, digamos, las consecuencias de lo sucedido en este centro de privación de libertad, ¿no? Venía escuchando hace un momento un reporte periodístico desde el lugar y según lo que decía la periodista que relataba en esta zona, por, digamos, información extraoficial, ojo con esto, información extraoficial, se estaría hablando al momento de alrededor de 60 privados de la libertad asesinados. Es decir, se trata de una nueva masacre, de un nuevo amotinamiento y además de una nueva fuga de privados de libertad. Si se confirma lo que decía la periodista en esta transmisión del medio de comunicación que yo venía escuchando hace un momento, estamos hablando de una nueva masacre, de 60 personas privadas de libertad. Y sería buenísimo también que tratemos de buscar información que amplíe precisamente estos datos que yo venía escuchando, insisto, de una periodista que estaba ubicada en los exteriores del Centro de Privación de Libertad en Santo Domingo, en el sector de Bellavista. Hablar de 60 privados de libertad asesinados es referirnos a una nueva masacre carcelaria. Y esto pasa a pocos días de que el gobierno del presidente Guillermo Lasso cumpla un año en el poder. Esto se da también en medio de una serie de cuestionamientos que ha enfrentado el jefe de Estado y su gobierno por ejemplo, entre otras cosas, no estar presente en el país, porque recordemos que en el transcurso de este fin de semana, el presidente de la República
se trasladó hasta Israel. Según lo han manifestado sus redes sociales, las redes sociales oficiales del gobierno nacional, es un viaje justamente para que el presidente pueda alcanzar y firmar acuerdos, convenios, etcétera, etcétera, en materia de seguridad, ¿no? Pero el cuestionamiento pasa justamente por eso, porque el presidente, además, en varias ocasiones ha salido del país cuando hemos estado enfrentando situaciones y condiciones realmente complejas, ¿no? Difíciles. Y hoy pasa esto cuando presidente y vicepresidente de la República están por fuera, porque hay que recordar que también el señor Borrero está de visita oficial en Costa Rica. Entonces, la pregunta es, primero, digo, de entrada es cuánto les importa a ellos del país. Segundo, ¿qué están haciendo para solucionar estos problemas? Porque esta no es la primera masacre, pues ustedes seguramente les estará pasando lo mismo que a mí, que ya perdieron la cuenta del número de amotinamientos, masacres, casos de violencia en estos centros de privación de libertad. Ya perdieron la cuenta de cuántos van, desde el 2018, en que han venido incrementándose de forma permanente. Y siempre vamos, digamos, a un mismo origen. Yo suelo citarles, además que ustedes son testigos, estamos casi siempre hablando de lo mismo, ¿no? Nos remontamos al gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Agosto del 2018, más o menos, cuando decidió desbaratar, desarticular, destruir todo el sistema que había en torno a lo relacionado con el manejo de las cárceles, eliminando el Ministerio de Justicia. Y ustedes escucharon el otro día de palabras de Juan Pablo Jaramillo a cuánto ascendería la reducción en cuestión económica, la reducción de las transferencias o de los recursos que necesita justamente el sistema penitenciario como para poder sostenerse. Bueno, eso durante los últimos 4 años, desde el gobierno de Lenín Moreno hasta la fecha, se ha ido en picada. Entonces, sin plata tampoco hay, digamos, las mejores condiciones como para poder sostener un sistema de rehabilitación social que no es tal, que no es un sistema de rehabilitación social, sino que las cárceles han quedado casi que a la buena de Dios, ¿no? Sin guías penitenciarios. Acá hay un déficit de guías súper importante, ¿no? No estamos ni siquiera cerca de lo que es la media regional del número de guías que se requiere por cada 100 privados de libertad o cada 1000 privados de libertad. Tenemos un déficit súper importante de guías penitenciarios, y tampoco es que los están formando, porque ya no hay esos procesos de capacitación y de formación de guías penitenciarios. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, lo que hacemos es, salimos corriendo para pedir a la Policía Nacional, hey, por favor, vengan, háganse cargo, Fuerzas Armadas, vengan, háganse cargo. Recordarán ustedes que después de las masacres ocurridas en Cotopaxi y en la penitenciaría del Litoral, se dijo que las Fuerzas Armadas irían también en auxilio para vigilar todo lo que es el perímetro externo de los centros de privación de libertad. Pero finalmente, y adicionalmente a eso, se conformó una comisión de pacificación. La pregunta es, la colaboración de la policía, el aporte de los militares y lo que ha hecho la comisión de pacificación, ¿cuántos resultados han arrojado hasta el momento? Si vemos que los amotinamientos siguen ocurriendo, que las fugas se siguen dando y que las masacres siguen ocurriendo. Entonces hay que pedirles también resultados. Ahora, con esto, con estos acontecimientos, y nosotros como espectadores todos los días de situaciones tan caóticas y trágicas, porque estamos hablando de un nuevo desangre de este país, porque sí, para algunas personas probablemente los privados de libertad terminan siendo el material descartable de la sociedad, pero para otros no, pues, porque además
hay que ponernos también en los zapatos de cada uno y saber que quienes están adentro de las cárceles son seres humanos, que han tenido condiciones distintas, adversas, ¿no? En una sociedad que sigue siendo inequitativa, que sigue siendo desigual, en una sociedad que evidentemente no brinda las mismas oportunidades por igual para todas y todos, pero siguen siendo seres humanos, siguen teniendo derechos, a pesar de estar privados de la libertad. Esas personas siguen teniendo derechos, derechos civiles, derechos humanos. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Y esto quiero que se cuestionen ustedes a la par que yo también me cuestiono, y venía precisamente mientras leía los tweets en la mañana del Ministerio del Interior que hablaban del nuevo amotinamiento, y mientras venía escuchando el relato de esta periodista que yo les comento, que hablaba de aparentemente entre 60 y 70 personas asesinadas dentro de una cárcel, lo primero que se me vino a la cabeza es la declaración del presidente de la República días atrás, diciendo que durante este año no se ha visto inversión pública, ni se han visto grandes obras, ni se han visto mayores cosas, porque se han dedicado a poner la casa en orden. Yo les pregunto a ustedes, por eso les invito también a que se cuestionen junto a mí, porque yo venía todo el trayecto con esta frasecita dándome de martillazos en la cabeza. Todo este año nos hemos dedicado a poner la casa en orden. ¿Ustedes creen que con toda la serie de masacres que han ocurrido en las cárceles durante todo este año en que ya ha estado en funciones el presidente Lasso con su gobierno, con masacres carcelarias, con hospitales en completo abandono, sin medicinas y muchos hasta sin médicos porque han despedido a los profesionales de la salud, y ese es un tema que le hemos dado nosotros mucha importancia y le hemos dado cobertura durante todos estos semanas y meses, ustedes son testigos de aquello, con masacres carcelarias, con hospitales en abandono, sin médicos, sin medicinas, con las escuelas en la costa de las que han regresado los chicos de estudiar en pésimas condiciones, con las carreteras destruidas a las que no les han dado mantenimiento más de 5 años, con el registro civil en completo abandono, tanto que a usted para entregarle una cédula le dan cita para después de 1 o 2 meses, con una agencia nacional de tránsito en las mismas circunstancias, que no le pueden entregar la licencia, con un estado en completo abandono. ¿Ustedes creen que se puede hablar de que se está poniendo la casa en orden? Se le puede decir a la gente, a los ecuatorianos, a sus propios electores, se les puede decir que este año se han dedicado a poner las cosas en orden, y se puede decir que el Ecuador hoy es una casa que está ordenada y está organizada, con la cantidad de desempleados que hay en este país, donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, donde hay un profundo nivel de crisis social, en donde en ciudades como Quito, en provincias como Pichincha, los temas de adicción a las drogas y al alcohol, después de una pandemia y después de una crisis económica como la que hemos vivido durante los últimos 3, 4 años, están arrojando a la gente a que se refugie en el consumo de alcohol y de drogas, y que después de eso tomen decisiones fatales, como por ejemplo la de lanzarse de un puente, o la de envenenarse junto a sus hijos, a quienes ya no se puede dar de comer. ¿Ustedes en serio creen que se está poniendo en orden la casa? Y yo por lo menos no considero que el país esté en orden. La semana pasada veíamos con terror cómo asesinaban a un abogado, y ahora que digamos se ha ido brindando información, cada vez se van investigando los casos y se van conociendo los nombres de las personas que terminan siendo asesinadas y de tales. Bueno, ahora se conoce que el hombre era un abogado,
que estaba relacionado con el caso de los famosos israelitas, de estos vinculados a los señores Bucaram, que fueron en su momento investigados por la supuesta venta de insumos médicos durante la pandemia. Después se ha dicho que también era una persona cercana al ex contralor Carlos Polit. Durante el fin de semana hemos visto como un dirigente campesino, ex asambleísta, ha sido objeto de un atentado. Entonces, con todas estas cosas, con el escenario así de espantoso, con todo el descalabro que estamos viendo en nuestra sociedad, en serio se puede decir que el gobierno nacional y el presidente Lasso han puesto las cosas en orden. ¿O ustedes tienen esa misma sensación que los ecuatorianos, como pasó en la campaña política, donde la demagogia, ¿no? La venta de humo finalmente fue la que se impuso ante cualquier tipo de razonamiento, ante las propuestas que hacían los candidatos? ¿Ustedes creen que se le puede seguir engañando al ciudadano, diciéndole que se ha puesto las cosas en orden y que la casa está en orden y que el Ecuador está tomando rumbo? Y puede ser que sí, ¿saben? Porque en materia de la macroeconomía, que aparentemente es, digamos, lo que más le ha preocupado al gobierno durante estos primeros meses de gobierno y este primer año, puede ser que esté bien, pues, ¿no? Si tienen 10.000 millones de dólares en reservas internacionales, y eso sea materia de que el presidente Lasso y su equipo de gobierno saquen pecho, puede estar bien. El problema es que mientras ellos siguen generando ese ahorro, entre comillas, el país se sigue desangrando. Mientras eso pasa, mientras seguimos acumulando las famosas reservas, lo cual aparentemente parecería es una exigencia de los organismos multilaterales, como el FMI, ¿ya? La gente sigue sin atención médica. Los pacientes que llegan a los hospitales públicos siguen sin poder tener acceso a medicamentos. Se siguen despidiendo médicos. Se sigue despidiendo trabajadores del sector público. Como les decía hace un momento, los jóvenes, las jóvenes, los niños y niñas que han ingresado ya al periodo escolar en la costa, lo han hecho con sus escuelas y sus colegios en condiciones no óptimas como para que puedan estar seguros. Y lo que se necesita ahora es que incluso las escuelas y los colegios sean y brinden un ambiente cálido, ¿no? Para que los estudiantes puedan sentirse a gusto, sobre todo después de haber pasado casi 2 años encerrados en casa, sin poder compartir con sus maestros, con sus maestras, con sus compañeras, compañeros, etcétera. Por lo menos que tengan ese ambiente cálido, acogedor, que lo tenían en su casa, ahora que regresan a las escuelas y colegios. Pero no tenemos nada de eso. Y que vamos a vivir con el cuento de que el Ecuador tiene reservas por encima de los 9.000, 10.000 millones de dólares, mientras las cárceles siguen en completo abandono, mientras por falta de seguridad y de garantías los privados de libertad se siguen asesinando, como en épocas medievales, donde la vida no valía absolutamente nada. Y claro, insisto en esa parte del relato, ¿no? De que como para algunas personas los privados de libertad son material descartable de la sociedad, da igual que se maten, que se eliminen entre ellos, total, nos terminan haciendo un favor porque son menos costo para el Estado. Hay gente que piensa así. Sin pensar tampoco que en varios de estos amotinamientos y masacres carcelarias han sido asesinados personas que ni siquiera tenían sentencia y que estaban enfrentando procesos de persecución. Estaban en la zona de tránsito de estas cárceles y fueron asesinados. Líderes sociales, defensores del agua, de la tierra. Algunos ciudadanos que tenían incluso, digamos, la mala suerte de haber caído en cárcel por un delito de tránsito y terminaron siendo asesinados.
Así que, en mala hora, ¿no? Empezamos a, empezamos la semana y el lunes con este tipo de noticias, ¿no? A ver qué me dice por acá la Meli, en estado pendientes los compañeros. No hay mayores detalles todavía, eso es tenaz además, ¿no? La falta de información. Los reportes de colegas solo dicen que han llegado unas pocas autoridades, pero nadie informa nada. Hay presencia de miembros de la policía y fuerzas armadas en el sitio, pero nadie informa nada. Además, hay un hermetismo total a la hora de informar, por eso se provocan cosas como las que yo les estaba comentando hace un momento, ¿no? Por acá tenemos un tuit de la policía. Unidades de Policía Nacional se encuentran ya en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo, número 1, en apoyo al SNAI, para retomar el control del centro carcelario. ¿Qué van a retomar si nunca han tenido el control, por Dios? El control del centro carcelario luego de suscitarse un amotinamiento en desarrollo, en desarrollo. Entonces, como hay ese nivel de falta de información, fíjense ustedes, yo venía escuchando un reporte de prensa en radio, donde la periodista, en el lugar de los hechos, en la zona esta de Bellavista, en Santo Domingo, hablaba de entre 60 y 70 muertos, que eso es lo que le habían dicho los familiares de los privados de libertad que estaban ubicados en el exterior. ¿Se dan cuenta? Mientras tanto no hay información oficial. ¿Por qué? Porque las autoridades de gobierno todavía no están presentes. Así que empezamos con esa mala noticia. Nuevamente en este país arrancamos así el día y la semana. 7:24, profe. Ahora cuéntenos, porque en la política el caos está casi igual, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos días con esas disputas que hay a nivel parlamentario? Cuénteme. Así es, Alexis. Qué triste el panorama. La fiscal del Estado, Diana Salazar, es llamada a comparecer por iniciar una investigación a 93 asambleístas sospechosos de cometer un delito. Para este miércoles 11 de mayo, a las 10 de la mañana, fue convocada la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que comparezca ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional a fin de que explique los fundamentos que llevaron a notificar a 93 asambleístas de una investigación previa solicitada por la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. La solicitud de comparecencia la formuló el legislador Ronnie Aliaga de UNES para que informe el contenido de un oficio ingresado por gestión documental de la Asamblea Nacional sobre la notificación de inicio de una investigación previa. El pasado 6 de mayo, la Fiscalía notificó a 93 asambleístas de que inició una investigación previa para determinar si incumplieron las medidas cautelares otorgadas a favor de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, cuando se modificó el orden del día el 26 de abril para integrar la Comisión Pluripartidista ad hoc con el propósito de procesar una denuncia en contra de Guadalupe Llori, planteada por el asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Sobre este tema, la palabra tiene Alexis Moncayo, en Pichincha opina. Gracias, profe. Como decía la nota del profe, quizás lo último en información que hay con respecto de estas situaciones, que para este miércoles a las 10 de la mañana, miércoles 11 de mayo, a las 10 de la mañana ha sido convocada la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a comparecer ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea, a fin de que explique los fundamentos que llevaron a notificar a 93 asambleístas de una investigación previa solicitada por la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. A ver, a mí lo que me llama la atención acá es, y vamos a hablar de algo que no hemos dejado de hacerlo durante algún tiempo, y es, digamos, ese doble estándar o esa suerte de doble velocidad que hay en el accionar de la Fiscalía General del Estado con respecto de unos casos y otros. Acá no tuvo, digamos, mayor empacho la señora fiscal en coger y notificar a 93 de 137 asambleístas tras recibir una denuncia de la señora Guadalupe Llori, ¿no? Olvidándose la fiscal de que los legisladores, por la condición de inmunidad de la que gozan, no son responsables ni civil ni penalmente por sus declaraciones o actuaciones en su cargo como legisladores. Y lo que está pasando acá es que hubo un pronunciamiento de 93 asambleístas en el pleno de la asamblea en ejercicio de sus funciones, y los señores o señoras asambleístas no son responsables ni civil ni penalmente por este tipo de actuaciones.
Nuestra primera entrevista de hoy es con la doctora Livia Rivas, ex secretaria general de la Asamblea Nacional y una profesional del derecho que conoce a la perfección los procedimientos parlamentarios, y ella nos va a decir si es que la actuación de la fiscal en este caso está o no apegada al derecho, o la fiscal con esto, con lo que ha hecho en los últimos días, notificándoles a 93 asambleístas sobre esta denuncia, lo que hace es entrar a un juego político que lo que va a abonar es al caos. Así que, y ojalá, lo más pronto posible salgamos de este entuerto, de este embrollo político, porque fíjense ustedes, toda la primera parte del segmento de la opinión nos la hemos pasado conversando sobre un amotinamiento y nueva masacre en una cárcel. Y el último tramo, los últimos 5 minutos del comentario, lo hemos dedicado a las disputas y a las peleas políticas entre políticos. Que yo siempre les digo eso a ustedes, a la mayoría de ciudadanos, a los 18 millones de ecuatorianos, y sobre todo a quienes no tienen trabajo, a quienes no tienen para parar la olla en la casa, seguramente les debe importar un comino. ¿Por qué? Porque ellos están más pendientes de eso, de buscar la forma de sobrevivir o de subsistir en una sociedad que les ha resultado adversa. Entonces, para la mayoría de ecuatorianos, la pelea entre la señora Zori y el resto de asambleístas, o viceversa, seguramente es intrascendente. Nos la hemos pasado hablando de muerte, de inseguridad, ahora de peleas entre políticos, y no hablamos de soluciones a los problemas que le aquejan a usted y a la mayoría de ecuatorianos a diario. Desempleo, inseguridad, falta de oportunidades, acceso a la educación, trabajo digno. Esas son las cosas de las que deberían estar hablando nuestros políticos. Pero nada que ver, ¿no?